Estuvimos en nuestro tiempo devocional de este mes viendo el libro de Esdras y vimos a Esdras como un líder, y yo le he dado hoy la categoría también de creyente, con el fin de que ustedes, los que están virtual y presencialmente, puedan tomar el reto de ser personas como Esdras, porque en una iglesia hay diferentes tipos de creyentes: los que son fieles y los que no lo son, o los que son infieles como los que son fieles, y que nos preguntáramos qué tipo de creyentes somos nosotros, cómo nos catalogamos o cómo nos caracterizamos, cualquiera de las dos cosas. Y hablaré de Esdras, un creyente fiel. Esdras, un creyente fiel. Y en Esdras capítulo 7, 27 al 28, nos va a hablar de la bendición de Esdras sobre un creyente fiel. Pero antes podíamos hablar brevemente de lo que estaba pasando con este sacerdote, con este líder, Esdras, en qué época más o menos era que él estaba. Y ellos aparecen en el tiempo cuando han llegado del cautiverio. Cuando han llegado del cautiverio, entonces Dios levanta personas que él con anticipación ya sabía, habían pasado 70 años de duro cautiverio. Y dice en Esdras 7, 27 al 28: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Todo gira alrededor de la reconstrucción del templo, recordándonos que el asunto de la fe nuestra no es un asunto individual, sino es un asunto de pueblo, es un asunto colectivo, que desde la antigüedad Dios escogió un pueblo, o si escogió un hombre como Abraham, era para que a través de su descendencia hubiera una promesa de fe, y luego establecer en Jacob una nación. Y aparecen entonces las 12 tribus, y dentro de las 12 tribus aparecen clanes, y dentro de los clanes aparecen familias, y dentro de las familias aparecen individuos, todo muy conectado. Ya en el Nuevo Testamento Dios nos da la figura de cuerpo, no de un creyente solo, sino que somos parte de un cuerpo, por lo cual nos movemos bajo una dirección, todos con un propósito. Y con esa idea es que podemos entender la importancia del templo en el Antiguo Testamento y la importancia del templo o de la iglesia en el Nuevo Testamento, y cómo nosotros y nuestros planes particulares, entre comillas, realmente se dirigen a planes que Dios de antemano ha preestablecido como iglesia, como pueblo. El rey Artajerjes había dado un decreto que incluía una orden a los tesoreros provinciales para permitir a Esdras solicitar de ellos aportes adicionales para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Dios usó a un rey pagano, a un rey impío, a un rey incrédulo, para movilizar su pueblo y para cumplir su propósito. Hoy solo Dios puede poner en el corazón de algunos continuar con la construcción del templo del Señor, del pueblo del Señor, del cuerpo de Cristo. Y particularmente las iglesias locales tienen también una función de hacer desarrollar la casa de Dios y construirla. Dios movilizó, hasta ahí había movilizado dos esfuerzos: uno con Zorobabel, Esdras 1 al 6. En este arrancaron muy bien, pero algo pasó. Se detuvieron en esa gran iniciativa
y se empezaron a refugiar en sus propios intereses. Luego de estar pensando de forma correcta hacia lo colectivo, como nosotros podíamos pensar hoy, hacia el reino de Dios, hacia lo que es ser luz en medio de, empezar a arrinconarnos o a aislarnos para pensar en todas nuestras necesidades, o de pronto también, si hemos recibido tranquilidad, ocuparnos en las cosas que acompañan esa comodidad. El pueblo frenó la intención que había y se dedicó a las personas a sí mismas, a sus propios intereses. Entonces viene un segundo esfuerzo, y que fue con el creyente Esdras, que es donde aparece Esdras después del capítulo 6, y con este creyente, fiel creyente, pues podemos nosotros también decir hoy que nuestro llamado es a seguir con el establecimiento del reino de Dios por medio de las iglesias locales y por medio de la Iglesia Universal. Seguir, ¿y cómo seguir? Por medio de dos respuestas que hubo en Esdras, y seguirlas como ejemplo. ¿Qué respuestas hubo? Lo primero, la respuesta que tuvo él fue, le he llamado su concentración. ¿En qué se concentró Esdras? ¿Cuál fue la clave de Esdras y cuál sería la clave de un creyente fiel? Bueno, la clave estuvo en que él preparó su corazón ocupándose de las tareas principales de un buen creyente fiel, como maestro, no solo como creyente, sino como maestro, como sacerdote para el caso de él, y pastor. Esdras 7:10 dice así, mire lo que dice Esdras 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para, y ahí nos dice, ¿para qué? Inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, el creyente fiel, Esdras, el sacerdote y líder fiel, lo que hizo fue, en lo que se concentró fue en inquirir la palabra de Dios. Y esa palabra de inquirir tiene que ver con profundizar, con ir mucho más allá de simplemente leer el libro, sino de poder, con una actitud permanente, meditar la palabra, y sobre todo, como dice la segunda parte, poder cumplirla, inquirir, profundizarla y poder cumplirla. Esas dos cosas van de la mano. En Juan 5:37 al verso 40, Juan capítulo 5, 37 al 40, están estas palabras que dijo Jesús. Jesús le dijo a los que, entre comillas, inquirían la palabra y la conocían. ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos y los escribas. Como hemos sabido, podemos recordar, hubo 400 años de silencio profético antes de la venida de Jesucristo. Se cierra los profetas menores, y durante 400 años no hubo ningún libro, no se inspiró ningún libro, y quedó todo lo que estaba escrito suficiente para que ellos pudieran seguir y esperar entonces la aparición de todo lo profetizado. Pero en ese lapso de tiempo ellos incurrieron en desobediencias, en no cumplimientos de la palabra, en olvidos, en buen estudio de la palabra de Dios, y entonces llevaron durante 400 años a muchas generaciones a que ellos perdieran su devoción y perdieran su doctrina, su fe. Entonces Jesús, cuando aparece, les dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, todo gira alrededor de él. Nunca habéis oído su voz, les dice a las personas que supuestamente inquirían en la palabra, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. ¿De qué hablaban esos profetas? ¿De qué hablaba esa palabra que ellos incluso en los templos enseñaban? De la venida de Jesús, y ellos no conocieron la visitación. Y aparece el verso 39, dice: escudriñad
las escrituras, una terminación griega que es no una invitación a hacerlo, sino un reconocimiento a lo que ellos hacían. Ellos leían y escudriñaban. Escudriñáis, es la terminación griega ahí. Escudriñáis las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras, como podríamos decir en algunos casos para algunos sacerdotes católicos o algunos grupos protestantes en Europa, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas están hablando de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué contradicción. Si ellos inquirían la palabra y no podían reconocer al autor de la palabra, a la palabra hecha carne. Bueno, así nos podía pasar a nosotros con lo que es hoy la guía en la iluminación del Espíritu Santo en las Escrituras. Y puede pasar sobre todo a hijos de cristianos y generaciones de cristianos o a personas que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. Uno puede conocer la palabra y no oír la voz de Dios, ni poder experimentar o ver la gloria de Dios en su reino. ¿Y cómo empieza entonces esto de leer la palabra y oír la voz de Dios? ¿Dónde tiene sentido y por qué en algunos casos, como le dije, la iglesia tradicional o en algunos lados no sucede? Falta de nuevo nacimiento. Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de Dios. El Espíritu Santo es indispensable para poder inquirir correctamente en la palabra. Sin Él no oiremos jamás la voz de Dios, solamente razonaremos las Escrituras. Si no obedecemos, que sería lo otro, el resultado, lo que va de la mano, si no obedecemos lo que oímos y entendemos, porque podemos oír, claro, oímos la palabra de Dios los fines de semana, hoy la oímos, la entendemos, pero si no obedecemos la palabra de Dios inmediatamente, no nos podremos sostener en la fe cristiana. Santiago 1:22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué sucede si no oímos, entendemos y hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Si usted no obedece a diario lo que Dios le dice, se va a engañar a sí mismo. Si usted no obedece lo que ha entendido, si usted ha oído y si yo oigo algo que Dios me dice, está claro, dice no hagas esto, sí haz esto, y uno se queda mirando el texto y no toma ninguna decisión, se está engañando uno a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuándo se acuerda usted cómo era? ¿Cuándo se acuerda usted y dice, se acuerda de su realidad y ve su realidad? Cuando vuelve al espejo y se puede ver bien. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Cómo se persevera en ella? No siendo oidor olvidadizo. Dios me dijo que hiciera hoy algo y eso lo dejo para mañana o pasado mañana. Sí, yo tengo que hacer eso. La frase que tenemos: yo tengo que hacer eso. Yo sé que debo hacer eso. Yo sé, pastor, que yo debo hacer eso. Yo sé, papá, yo sé, mamá, que yo debo hacer eso. Eso no sirve para nada, ese tipo de consideraciones. Por el contrario, cada vez que pasa el tiempo, lo que está es endureciendo su corazón. ¿Cómo evitar endurecer el corazón? Obedeciendo inmediatamente. ¿Dónde está el éxito de la vida cristiana de un creyente fiel? Que si oye algo y lo hace,
Listo. Ahí se mueve la fe, ahí se activa la fe, ahí ocurren cosas a favor de el creyente fiel. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en todo lo que hace, feliz, dichoso, satisfecho, tendrá paz. Tareas frente a la palabra de Esdras. Inquirió la palabra de Dios, la cumplió, y asimismo la tarea cual viene siendo después. Luego de que yo oigo, entiendo y hago, y cuando digo oigo, profundizo para poder entender. Hago, entonces ¿qué hago? Enseño. ¿Y cómo será mi enseñanza? Pues llena de autoridad. Porque ¿cómo pretendemos nosotros enseñarle a nuestros hijos o a nuestros discípulos sin nosotros tener autoridad en lo que hacemos? Lo que hacemos es totalmente determinante para que tenga fuerza el mandamiento en los que nos siguen. Hemos sido llamados, por supuesto, a no solo predicar el evangelio, seguido, discipular a los que creen en el mensaje, caminar con ellos. No es posible que abandonemos a los nacidos. Es un deber asistir a los nuevos seguidores de Jesús. Segunda Timoteo 4, 1 al 4 nos va a decir por qué. Esto es algo de no parar. Segunda Timoteo 4, 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Número 1, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios va a juzgar a mis discípulos. Dios va a juzgar a mis hijos, a mis hijas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que presentemos cuentas acerca de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no puedo estar callado con respecto al mensaje. En su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tenemos serias amenazas dentro del pueblo cristiano y en el mundo. Creo que de las cosas más graves es dentro del pueblo cristiano. ¿Hasta dónde podemos llegar? Estuvimos recordando lo que el Señor le dijo a los sacerdotes en Malaquías. Ustedes conocieron la verdad, ustedes anduvieron de forma limpia y ustedes hicieron apartar a muchos del mal camino. Pero eso hicieron pasado la desgracia de la apostasía, la desgracia de perder la fidelidad como creyentes. Esdras preparó su corazón para Dios, inquiriendo en su palabra, obedeciéndola, enseñándola. La iglesia, por medio de cada uno de sus creyentes, deberá hacer lo mismo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo, tú has oído de mí ante muchos testigos esta palabra, pero tú me has visto actuar. Tú me viste actuar. Tú viste modelar la palabra en mí. Tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi fe, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi longanimidad. Tú has seguido una vida, tú has seguido un mensaje en una vida. ¿Podrán decir eso nuestros hijos? O dirán: qué evangelio tan pachuco, entre comillas ese término, para que empecemos a buscarlo a ver si la Real Academia nos autoriza para decir semejante término. ¿Qué evangelio tan pobre? No quiero seguir lo que tú sigues, papá, mamá. No hay vida, no hay poder, tío, tía. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Por favor, escoge dentro de la congregación personas fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Somos llamados a la triple tarea, o a dos tareas, tres tareas
que no es suficiente con hacer una sola. ¿Cuáles tareas? Inquirir, cumplir, enseñar. Inquirir, cumplir, enseñar. El llamado que tenemos con este creyente fiel de Esdras es a seguir las respuestas que hubo en este sacerdote. Y usted es un sacerdote. Su concentración ya la vimos, y por último el segundo punto, su confianza. Y podríamos decir que de una buena concentración lo que podemos esperar es tener una segura confianza. Esdras debía aceptar primeramente el reto que Dios le daba de ir con algunos líderes llamados a Jerusalén, que estos aceptaran seguirlo y tuvieran su mismo corazón. Es decir, que tenía que es una persuasión, es una influencia, no es una imposición. El rey ya lo había autorizado, pero eran los que quisieran seguir a Esdras. ¿Hay alguien que lo quiere seguir a usted? ¿Hay alguien que quiere decir, papi, cuando grande quiero ser policía como tú? ¿O quiero ser esto como tú? O definitivamente el niño dice, no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi líder. Esdras 7, 13 y 14. Hay una gran misión por hacer. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. ¿Quién estaba hablando? Artajerjes, el rey impío. ¿Qué es lo que nos dice afuera del mundo? Pues los que quieran seguirlos a ustedes, pues que los sigan. ¿Querrá alguien seguir a los cristianos? Su vida no es una vida que pasa sin trascendencia, y así como en el lado de las bendiciones esperamos ahí que Dios me ayude, que yo me siento enfermito, que yo me siento triste. ¿Cómo me siento yo? Que Dios traiga las bendiciones sobre mí, que Dios tenga consideración de mí. El Señor nunca nos miró de esa manera. Nunca nos pobreteó el Señor diciendo, pobrecito mi hijo desgraciado, mi hijo miserable, pobre mi hijo. Jamás nos vio así. Nos dio identidad, nos dio valentía para ir y que inspiremos a otros. No que otros nos vean como esos pobres y digan, no hay esperanza en ellos. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Es el Dios que tú tienes, la ley que tú tienes, que mira a ver quién quiere ir contigo. Qué tremendo. Esdras tenía que recolectar a sí mismo, pues invitar a otros, confiar en que algunos iban a ir por su propia convicción que tenía, que algunos lo iban a seguir, pero además de eso tenía que tener confianza en recolectar y administrar los donativos para la casa de Dios. La confianza que Dios había depositado por medio del rey Artajerjes en el siervo Esdras, sacerdote, sería transmitida a una gente que tenía otros dioses y a su mismo pueblo judío incrédulo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que iban a recolectar dinero. No tenían el dinero, había que recolectarlo. Esdras no podía imponerse. Esdras 7, 15 al 17 dice, y a llevar la plata y el oro que el rey, sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén. Voluntariamente. El rey también hubiera podido decir, les digo que traigan la platica acá y listo. No, voluntariamente. Esdras tenía que tener esa confianza. Así como un creyente en sus planes y proyectos, y así como un pastor o una iglesia, tiene que tener la confianza de que voluntariamente van a llegar los recursos para hacer el plan que Dios proponga. Y que seguro que si es de Dios, los recursos van a llegar.
y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, aunque eran sacerdotes, eran voluntarias sus ofrendas, para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué dirección tenía estas donaciones que se están compartiendo acá? ¿Para qué? ¿Cuál era el enfoque? ¿Cuál era el fin? Sacrificios. ¿Cuál era el fin? Adoración. Y así deberíamos nosotros contribuir cuando todo tenga que ver para la gloria de Dios y para la adoración. No es para suplir el hambre de todo el mundo, porque recuerden, cuando una mujer derramó el perfume a los pies de Jesús, Judas dijo lo que podía pensar algunos, y aún de ustedes pueden pensar, y de afuera diciendo: tanta plata derramándose ahí a los pies de Jesús, en vez de poderlo dar a los pobres. ¿Por qué tienen casas tan bonitas? ¿Por qué tienen templos tan bonitos? ¿Por qué buscan tener los mejores instrumentos? ¿Por qué buscan tener las mejores condiciones de un culto? ¿No se podría repartir eso más bien para la pobreza? Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, la pobreza siempre va a existir, pero a mí no me tendréis. Y cada proyecto que el Señor diseña y establece para que haya adoración en ese lugar, la gente pensará mal acerca del destino que se le da a esos dineros y razonará con mente humana, carnal, acerca de lo que bien se podría hacer con ese dinero. Tendrán el mismo espíritu que tuvo Judas. Era becerros para comprar, carneros, ofrendas para el altar de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que para sus planes, su gloria y sus propósitos, Dios pondrá gente a favor que traigan recursos para lo necesitado. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es la tierra y del Dios es la gente que vive en la tierra. Hemos sido llamados como pueblo de Dios a depender no de lo que tenemos. ¿Qué tenía Esdras? Sino depender del dueño de todo lo que hay en manos de impíos o de justos. La gracia del Señor es incomparable, por lo cual su promesa, Isaías 55:5 dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. ¿Qué hizo el Señor? Honró el proyecto del pueblo judío, honró el proyecto del templo que ellos tenían. Dios sorprenderá a su pueblo, pues con sus propios ojos se asombrarán del dominio y autoridad que tiene Dios sobre las gentes de las naciones. Dios tiene el dominio sobre creyentes y no creyentes. Con razón Dios nos dice: no confíen en príncipes, no le ruegue, no se le arrodille, pero no por orgullo, aclaro, no se le arrodilla a ningún ser humano. No adore a ningún ser humano. Si me permite un paréntesis, el problema de los milagros, hoy estaba estudiando acerca de los milagros, oyendo acerca de los milagros, es que finalmente terminan siendo entronados los que hacen los milagros y las iglesias que hacen los milagros, y no Dios. Dios es el que debe ser exaltado, por lo cual nosotros no debemos estar detrás de personas, sino detrás de Dios.
Isaías 64 al 7 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué quiere decir eso? ¿Teología de la prosperidad? ¿Y que cada creyente va a ser rico? No. ¿Cómo pensar de forma tan limitada en eso? Que para todo proyecto del reino de Dios, las riquezas están disponibles. Para todo lo que es para la gloria de Dios, para la gran comisión, para las misiones en el mundo, las riquezas están disponibles. No tiene un carácter individual, sino un carácter colectivo. Que Dios lo bendice a usted para que, no para qué, sino que al bendecirlo a usted y colocarle en su corazón voluntariamente bendecir la obra de Dios, eso será otra cosa. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Qué tremendo, hermanos, poder llegar a pensar en esto. Y voy terminando. Esto profetizado en tiempos del profeta Isaías fue en 700, un poco más antes de Cristo. Fue profetizado. Y fue profetizado más de 200 años antes de Esdras y de Nehemías. Tuvo también su cumplimiento por aquellos días, y hoy podemos también anunciarlo, creerlo y esperarlo para nuestros días, que Dios nos va a dar lo que tiene que darnos. Y esta fue la confianza del sacerdote Esdras, que dijo con el texto que empecé: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hay tipos de creyentes: infieles y fieles. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Es como Esdras? Esdras, un creyente fiel. El Señor les bendiga.